Vamos a resolver el problema 7 del seminario 12, en el cual tenemos que analizar la preparación de una solución reguladora, una solución buffer de pH básico, de pH alcalino, y luego tenemos que considerar ese buffer, cómo varían el pH del mismo al agregar hidróxido de sodio o ácido clorhídrico. El buffer es un buffer de amoníaco-amonio. El amoníaco es una base débil en solución acuosa y el ion amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Entonces ese par amoníaco-amonio forman un buffer, una solución reguladora. Entonces tenemos 1 litro de solución de amoníaco, base débil, de concentración 0,25 mol sobre litro, al cual le agregamos cloruro de amonio sólido. De tal forma que el cloruro de amonio se disuelve y obtenemos 1 litro de buffer de pH 8,86. La incógnita es qué masa de cloruro de amonio tenemos que disolver. Entonces, sabemos que pH más pOH suman 14, o sea que el pOH es 14 menos el pH, o sea 5,14 en este caso. El pOH es menos el logaritmo de la concentración molar de iones oxidrilos. De acá despejamos la concentración de iones oxidrilo, es igual a 10 a la menos pOH, o sea 10 a la menos 5,14 en este caso, lo cual da una concentración de oxidrilos de 7,24 por 10 a la menos 6. Esa sería la concentración de oxidrilos en este buffer que queremos obtener. El buffer entonces está formado por una sal y una base, ¿no? La sal es el cloruro de amonio, que se disuelve fácilmente en agua y se disocia completamente en iones cloruro y iones amonio. La base es el amoníaco, la base débil es el amoníaco, que en solución acuosa experimenta este equilibrio. El amoníaco toma un protón del agua, forma ion amonio y eso libera oxidrilo. Las concentraciones de estas tres especies en el equilibrio van a ser la de amoníaco, va a ser la concentración de base inicial menos lo que avance este equilibrio, en el sentido de izquierda a derecha, que lo llamamos X, ese grado de avance. La concentración de oxidrilo va a ser igual a X y la concentración de amonio va a ser igual a X más la concentración de sal, es decir, lo que se genera en este equilibrio más la concentración preexistente de amonio proveniente del cloruro de amonio. Bueno, reemplazando estas tres concentraciones en la expresión de la constante de basicidad del amoníaco, nos queda X por X más la concentración de sal sobre concentración de base menos X igual a la constante de basicidad del amoníaco, donde X, recordemos, es la concentración de iones oxidrilo. Entonces ahora hay que resolver esta ecuación, despejar X. Uno de los caminos que podemos seguir es despreciar la X en esta suma y en esta resta, lo cual es una aproximación más que razonable, porque normalmente X va a ser mucho menor que la concentración de sal y que la concentración de base. Por eso es razonable despreciarlo en esa suma y en esa resta. Pensemos que el amoníaco es una base débil. Este equilibrio está poco desplazado hacia los productos. Más aún, si está presente el ion amonio, hay una concentración previa de ion amonio proveniente de la disociación de la sal, eso reprime aún más la disociación. O sea, este equilibrio va a estar aún menos desplazado hacia los productos, con lo cual seguramente X va a ser mucho menor que la concentración de sal y que la concentración de base, por eso no está mal despreciarlo en la resta y en la suma. Si hacemos eso, seguimos el camino de despreciar la X, llegamos a esto. Concentración de oxidrilo es igual a constante de basicidad por concentración de base sobre concentración de sal. Y si no queremos despreciar la X, bueno, llegamos a esta expresión un poco más complicada, una expresión cuadrática que involucra también a la constante de basicidad, a la concentración de base y a la concentración de sal. Normalmente en los problemas de buffer la incógnita es el pH, la concentración de protones o de oxidrilos. En este caso no, la concentración de oxidrilos la sabemos. No es una incógnita, sabemos, es 7,24 por 10 a la menos 6. La incógnita es la concentración de sal. Bueno, ya sea que hayamos elegido este camino de despreciar la X o este otro, tenemos que despejar la concentración de sal de esta expresión o de esta otra. Todo lo otro lo tenemos. Tenemos la concentración de base, la concentración de oxidrilos y la constante de basicidad. Bueno, despejando de acá nos queda concentración de sal igual a constante de basicidad por concentración de base sobre concentración de oxidrilos. Y si despejamos de esta ecuación cuadrática nos queda que la concentración de sal nos queda igual a esta expresión. Acá no estamos despreciando nada. Si hacemos números vamos a ver que en realidad en esta expresión este segundo término es despreciable frente al primero, podríamos no considerarlo, e incluso en el primer término
en el numerador esta concentración de auxilios al cuadrado va a ser muy pequeña, despreciable frente al término este constante de basicidad por concentración de base. Bueno, si no, no despreciamos nada y usamos esta expresión así tal como está. De una forma, calculando la concentración de sal con esta expresión o con esta otra, llegamos al mismo valor, 0,62 molar, lo cual muestra que despreciar la X o no despreciarla nos conduce al mismo resultado porque realmente esta ecuación funciona muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos la concentración de sal, 0,62 mol sobre litro, la concentración de cloruro de amonio. El problema nos pide la masa, bueno, usamos la molaridad que acabamos de calcular por el volumen del buffer por el peso molecular de cloruro de amonio. 0,62 mol sobre litro, por un litro es el volumen del buffer y 53,5 gramos sobre mol es el peso molecular de cloruro de amonio, lo cual nos da una masa de cloruro de amonio de 33,2 gramos. Esa es la masa que hay que disolver en esta solución de amoníaco para obtener el buffer, el pH deseado. Bien, ya resolvimos el punto A. Ahora en el punto B nos plantea qué sucede si a ese buffer, a un litro de ese buffer de pH 8,86 le agregamos 0,25 moles de hidróxido de sodio, de una base fuerte. Bueno, primero que nada estos moles vamos a calcular la concentración dividiéndolo por el volumen, que acá bueno es un litro, por lo tanto da 0,25 mol sobre litro, pero no nos olvidemos de hacer esto, no podemos sumar o restar moles con esto que son concentraciones. Hay que pasar estos moles de hidróxido de sodio, pasarlos a concentración, mol sobre litro. Ahora sí, tenemos el amoníaco, tenemos expresada la concentración en mol sobre el litro, mol sobre el litro, mol sobre el litro. Ahora podemos sumar o restar. Tiene sentido sumar o restar estas cantidades, porque son las concentraciones en la misma solución. Bien, el hidróxido de sodio es una base fuerte, entonces vamos a tener esa concentración 0,25 mol sobre litro de iones oxidilo. El ion oxidilo busca protones. ¿A quién le va a sacar protones? ¿Al amoníaco o al amonio? Al amonio, que es el ácido conjugado, es el que tiene más protones, es el catión. Entonces el oxidilo le va a sacar un protón al amonio, el oxidilo con ese protón van a formar agua, y el amonio, que va a perder ese protón, se va a transformar en amoníaco. Entonces lo que ocurre es, lo que hace el oxidilo, consume iones amonio y los transforma en amoníaco. Es decir, que la concentración de ion amonio va a disminuir y la de amoníaco va a aumentar. Vemos entre el amonio y el oxidilo, el que está en menor proporción, el reactivo limitante es el oxidilo, o sea que se va a consumir totalmente. El amonio va a disminuir su concentración, pero no va a desaparecer totalmente porque está en exceso respecto del oxidilo. O sea que lo que nos va a quedar finalmente es amoníaco y amonio con concentraciones que van a cambiar. La de amonio va a ser la concentración inicial, 0,62 mol sobre litro, menos lo que se consume, que es igual a la molaridad de reactivo limitante. O sea que nos va a quedar 0,37. Y la de amoníaco va a quedar lo que teníamos inicialmente, 0,25, más lo que se genera en la reacción, 0,50. O sea que ahora seguimos teniendo un buffer, porque seguimos teniendo la base y la sal, seguimos teniendo amoníaco y amonio, solo que cambiaron las concentraciones. Las concentraciones inicialmente eran 0,25 y 0,62, ahora son 0,50 y 0,37, pero sigue siendo un buffer. No hace falta volver a replantear todo. Las ecuaciones para calcular la concentración de oxígeno ya las tenemos. Es esta, si queremos despreciar la X, y si no queremos despreciar la X, es esta otra. Simplemente cambiaron los números, cambió la concentración de sal y concentración de base. No hace falta volver a replantear todo. Bueno, por cualquiera de los dos caminos, despreciando X o no despreciando X, calculamos la nueva concentración de oxidrilos, que nos da 2,43 por 10 a la menos 5, o sea un pH de 9,38. ¿Qué pasó? El pH aumentó de 8,86 a 9,35. Sí, aumentó, pero aumentó poco, aumentó media unidad ante un agregado bastante importante de hidróxido de sodio. El pH aumenta, pero aumenta poco. ¿Cómo podemos evaluar si realmente es mucho o es poco? Bueno, hagamos este simple problema. Supongamos que tenemos un litro de agua pura, pH 7, y le agregamos no 0,25, mucho menos, le agregamos solo 0,01 moles de hidróxido de sodio, muchísimo menos. ¿Cuál va a ser el nuevo pH? Bueno, el hidróxido de sodio se disocia totalmente, vamos a tener 0,01 moles de oxidrilos en un litro de solución, o sea, una concentración 0,01 mol sobre litro de oxidrilos. El pOH va a ser igual a 2 y el pH va a ser igual a 12. O sea, quiere decir que el pH, observemos en este caso, al agregar esta pequeña cantidad de hidróxido de sodio al agua, el pH saltó de 7 a 12, una variación de 5 unidades, mientras que
En el caso que acabamos de ver, ante un agregado mucho más importante de 0,25 moles de hidróxido de sodio, el pH aumentó de 8,86 a 9,38, mucho menos. Ese es el poder regulador del buffer. Veamos qué pasa ahora cuando agregamos 0,25 moles de ácido clorhídrico al buffer que teníamos inicialmente, con concentraciones 0,25, 0,62 y 0,25 de ion hidrógeno. Bueno, ahora, ¿el hidrógeno a cuál se va a unir? ¿Al amonio o al amoníaco? Al amoníaco, que es el que tiene un par de electrones libres y puede aceptar ese protón. Entonces, el hidrógeno, el protón, se une al amoníaco y lo transforma en amonio. O sea que el protón lo que hace es consumir amoníaco y transformarlo en amonio. De esta forma la concentración de amoníaco va a disminuir y la de amonio va a aumentar. La concentración de amoníaco va a ser lo que teníamos inicialmente menos lo que se consume. 0,25 menos 0,25, o sea, 0. Se consume totalmente. No va a quedar amoníaco. Y la de amonio va a ser lo que teníamos más lo que se genera. 0,62 más 0,25, 0,87. O sea que lo que nos queda ya no es un buffer. Ya no tenemos amoníaco y amonio. Tenemos únicamente ion amonio, con una concentración de 0,87 mol sobre litro. Ya no es un buffer esto. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que va a determinar ahora el pH? Tampoco nos sobra ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico también se consumió totalmente. Se consumió el ácido fuerte y se consumió el amoníaco. Lo único que nos quedó es ion amonio. Bueno, el pH ahora va a estar gobernado por la hidrólisis del amonio. El ion amonio, este es su equilibrio de hidrólisis, le cede un protón al agua, formando amoníaco y ion hidrógeno. La constante de hidrólisis es la constante del agua dividido la constante de basicidad del amoníaco. El valor es 5,5 por 10 a la menos 10. Bueno, reemplazando estas concentraciones, donde X es la concentración de ion hidrógeno, de hidronio, nos queda esto. Constante de hidrólisis igual X cuadrado sobre concentración de la sal menos X. Nuevamente podemos despreciar la X y llegamos a esta expresión que nos da una concentración de protones de 2,19 por 10 a la menos 5, o si no despreciamos, nos queda una ecuación cuadrática que nos da el mismo valor, porque realmente en este caso se puede despreciar. Observemos lo pequeña que es la constante, 5,5 por 10 a la menos 10, significa que este equilibrio está muy poco desplazado hacia la derecha. X va a ser mucho menor que la concentración de sal, por lo tanto despreciar X en esa resta está perfectamente justificado. Pero si no queremos despreciar, acá tenemos la expresión correcta que nos da la concentración de protones 2,19 por 10 a la menos 5, o sea un pH de 4,66. Acá el pH sí bajó mucho porque acá ya desapareció el buffer, se agregó una cantidad de ácido tal que consumió completamente el amoníaco del buffer.